En un mundo en donde todo es neutralidad y todo es el que me importismo. No te metas en esto, mijito, cuidado, hagas esto. Tú mantente al margen. Jesús es el que dice, pensáis que he venido para dar paz en la tierra. No, sino división. He traído espada, desde ahora están divididos. Mira esto, para aquellos que creen a pie juntillas en la familia, porque no es que la familia hay que defender, es el núcleo esencial. Dice Jesús, de ahora estarán divididos 5 en una familia, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Lucas capítulo 12, versículos 51 al 53. En Mateo capítulo 10, 34, 39, no penséis que he venido a la tierra a sembrar paz. No he venido a sembrar paz sino espada. Entonces, Jesús es el que tiene un lenguaje florido. Jesús es el que le dice a la gente, hipócritas, razas de víboras, porque Jesús no vino a quedar bien con todos. Pero ¿cuál es el mensaje que da la iglesia? El buen pastor, el que nos quiere a todos, el que está allí para perdonarnos todo, para no sé qué. No. Jesús es el que viene y nos dice, tomen posiciones, y el tema familiar, abstráiganse el tema familiar, porque si dentro de la familia hay alguien que defiende lo malo, pues no pueden ustedes estar con él, pues. El ser humano debe andar a cargar una especie de espejo simbólico para todos los días verse, no, como decía Jesús, no veas la paja en el ojo ajeno, ve la viga que tienes en el tuyo, para que todos los días te veas en el espejo a ver de qué tamaño es la viga que tienes. La autocrítica, la cuestación interna, la sabiduría de las sabidurías de la que hablaba Pitágoras. Eso es Jesús. Hoy nace, pero háganlo nacer todos los días. No se acuerden de él con los 4 domingos de Adviento, con los 9 días de la novenita y con la comilona del pavo. Entonces, la Navidad es comer. Este es el tema. Y feliz Navidad en la medida en que resucitemos y lo hagamos vivir a Jesús permanentemente en nuestro corazón y en nuestra mente. Pero al verdadero Jesús, a ese Jesús cuestionador, a ese Jesús duro, que no nos permitía esas dobleces. Entonces, hagan un esfuerzo por entenderlo ese Jesús y por recibirlo. Pero es un Jesús que les llama a la reflexión y que les increpa que tienen que ser mejores, que no tienen que realizarse solamente rezando o yendo a la misa. Incluso Jesús tiene una frase tan hermosa sobre esto del rezo. Dice, si quieres orar, reúnete con el Padre en secreto, en tu propio cuarto, y pídele y ora con él. No te dice que vayas a la iglesia. Lo que pasa es que la iglesia dice, si no me caen a la iglesia para las limosnas y los diezmos y primis, me jodo. Entonces hay que rezar en la iglesia. Tú puedes rezar donde quieras. Lo que necesitas es estar solo y comunicado con quien tengas que comunicarte, abstraerte. Tenemos que marcar el tema de lo que se llama caracterizar los contenidos de esta celebración. ¿Cuándo se da la celebración? Se da a fines de diciembre. ¿Qué se da a fines de diciembre? Es la época de los solsticios. Es la época de la terminación de la estación del otoño en el hemisferio norte y el inicio del invierno. El otoño es la muerte de la naturaleza. Es un momento crítico, fue un momento muy crítico para las sociedades. ¿Por qué hoy ustedes en Europa, en el norte, en Estados Unidos, van a un supermercado y quieren comprar naranjas? Pues compran naranjas y ¿dónde está el problema? Compran piñas, compran lo que les da la gana. En ese entonces las frutas ya desaparecieron, muchos productos de la agricultura ya no habían. Y entonces subsistían los que guardaron, los que supieron manejarse de manera inteligente para poder pasar este tránsito dolorosísimo del otoño. Y el invierno no es otra cosa que la esperanza de un nuevo ciclo de vida. Entonces, marquemos el tema claramente de manera esquemática. Es el fin de algo y el comienzo de algo. Entonces, esto tenemos que tenerlo claro. Y esto se dio en sociedades del hemisferio norte que hacían este tipo de conmemoración. El hemisferio sur estaban en otro patín. Tenían algunas cosas que las comentaré en otro momento. Pero realmente esta cultura de la celebración de fin de año es una cultura del hemisferio norte, que es ajena a nosotros, pero que nosotros la asimilamos como que viviéramos en esas sociedades.
Entonces, dentro de este concepto, esta es la oportunidad de valorar lo anterior, lo sucedido y de tratar de que el nuevo ciclo que comienza sea un ciclo mejor para todos y para todo. La diferencia entre el 25 de diciembre, el 27 de diciembre, que es el día de San Juan, Juan quiere decir puerta, puerta de ingreso a la nueva estación. Los dos Juanes marcan los dos solsticios, Juan el Bautista y Juan el Evangelista. Y el 31 de diciembre es lo mismo, y el 7 de enero es lo mismo, la Epifanía, con una diferencia de días, el nacimiento de Jesús, que se lo celebra en los ritos cristianos orientales, en los ritos griegos. Entonces es lo mismo, es el fin de un ciclo, el comienzo de otro. Ahora, en un comienzo la humanidad se concentró, porque de allí venimos, en buscar, identificar a sus dioses con aquello que era su relación directa con la naturaleza, con la vida. Todas las sociedades, prácticamente todas, en algún momento lo utilizaron al sol como una de sus deidades. Tal vez es el dios más arcaico de la humanidad. La luna también tiene una importancia clave. Por eso en muchas banderas de la humanidad todavía se conserva al sol como un símbolo de una cultura muy anterior. Y la luna, por parte de otras culturas, la media luna. Con base en esto hay un tema que hay que mirar. Una idea también evoluciona. Y la idea de la divinidad de Dios, la idea de Dios tuvo su propia evolución hasta que llegó el momento en que la gente, las sociedades comenzaron a pensar, las culturas primigenias, a decir, bueno, pero ¿quién mismo es nuestro Dios? ¿Será que nuestro Dios es una montaña? ¿Será que nuestro Dios es un animal? ¿Es una serpiente? ¿Es un perro? El Canubis en los egipcios, la loba en los romanos. ¿Será que esto es así? ¿No será más bien que Dios tuvo figura humana? Y comienza a humanizarse la concepción de Dios. Entonces aparece Osiris, Horus, Apolo, Mitra, Dionisio, Baco, Krishna, y aparece Jesús. Entonces es un avance en la concepción de Dios. Esto es importante tomarlo en consideración. Ahora, ¿qué pasaba antes de entrar al tema de Jesús? Benedicto XVI, un hombre que hay que estudiarlo con profundidad, lo cual no quiere decir que todo lo que él afirma es absolutamente correcto. Tiene también, desde mi punto de vista, algunas cuestiones que no son correctas. Pero en todo caso, siendo papa, abre una cantidad de información y de conceptos que nos invitan a que la gente pueda abrir su entendimiento y a investigar. Por ejemplo, cuando el Papa Benedicto XVI, en el libro Jesús de Nazaret, desde el bautismo a la transfiguración, que es uno de los 3 libros últimos que escribió, de los 16 libros que escribió, dice, existen dimensiones de la palabra que la antigua doctrina de los 4 sentidos de la Escritura ha explicado de manera apropiada en lo esencial. Entonces esto es una afirmación que la gente que quiere investigar está obligada a profundizar en esto. Porque el problema de la Biblia y de muchos de los documentos antiguos, como son el Ramayana, el Bhagavad Gita, numerosos textos religiosos de la antigüedad, tienen su explicación a través de una cantidad de claves para poder entender el sentido profundo de la Escritura, que no es el sentido literal, muchas veces, no lo es. Por eso la Cábala, la Biblia, tiene los 4 sentidos de la Escritura, como lo dice Benedicto, que son la gematría, la temurá, la notaricón y la cábala hebrea. Entonces, por mucho, y voy a ser impertinente y me van a perdonar, por mucho que los sacerdotes hayan entrado a estudiar en un seminario, si no estudiaron gematría, temurá, notaricón, y si no han estudiado la cábala hebrea, sea tan amable ponerme el primer gráfico. Si no han estudiado la cábala hebrea, es absolutamente imposible estudiar.
entender la Biblia. No pueden entender la Biblia, es imposible. Si no entienden qué es esto, no van a poder entender las 9 céfiras, que el cristianismo de alguna manera las dice, pero que no las entiende de dónde vienen ni cómo son, que son los ángeles, arcángeles, principados, potencias, dominaciones, virtudes, querubines, serafines, tronos. No les van a poder entender qué es el Malkut, el reino, la base desde donde se construye el árbol cabalístico, hacia abajo y hacia arriba, porque hacia abajo es el clipot. Entonces aquí vamos a encontrar, es un trabajo, no pretendo este momento hablar en detalle sobre la cábala, pero si no tenemos claro esto, no vamos a poder entender, por ejemplo, qué es un ángel. Entonces, cristianos hablan mañana, tarde y noche de los ángeles, pero no saben de dónde se saca esta palabra de los ángeles. ¿Y qué es un ángel? Un ángel no es lo que en esos libros baratos dicen que es un ángel. Si no se estudia la cábala, no van a poder conocer los 4 lamots, o mundos, los siete cielos, los 22 caminos de realización. Entonces, cuando el Papa habla, Benedicto, de los 4 sentidos de la Escritura, nos está planteando un reto, que no es leer de memoria un catecismo o la Biblia, que no lo van a entender. Entonces, con base en esto, que es un tema para explicarlo muy rápido, muy largamente, sucede que en Roma se festejaba cuando Jesús nació en Palestina. En esa época se festejaba en Roma y en muchas de las ciudades del Imperio Romano la fiesta de la Saturnalia, que era la fiesta del Sol Invictus, del Sol que no muere en el otoño y que sigue viviendo el invierno, aunque nuevamente comienza un nuevo ciclo desde un Sol tremendamente pequeño, pero que comienza nuevamente a ganar poder, que lo alcanza cuando viene el solsticio de verano, en junio. Entonces, se festejaba la Saturnalia en honor a Saturno, pero en el fondo era la fiesta del Sol Invictus. Nace Jesús, ¿y cuándo es que la iglesia? Primero, la iglesia no era poder, la iglesia vivía con una concepción diferente de la que adquirió, porque no es lo mismo una iglesia pobre como lo fue hasta que fue aceptada por el Imperio Romano, que una iglesia rica que participó de la tajada del imperio y participó de las delicias del poder, cuando a través del edicto de Milán, en el año 313, se consagra la libertad de cultos, y luego con el Papa Teodosio, con el emperador Teodosio, se la reconoce a la iglesia cristiana como la iglesia oficial del imperio. Entonces pasan buenos 3 siglos y un poco más, en donde nadie sabía cuándo nació Jesús, pero existió Jesús, y con todo lo que voy a hablar en esta noche no le quita de ninguna manera la grandeza de Jesús, ni de él, ni de su doctrina, ni de la trascendencia durante su permanencia en esta vida. Pero ahí es donde recién el Papa, Julio, en el 350, declara que el nacimiento de Jesús se dio el 25 de diciembre. ¿Por qué lo hicieron? Porque ya eran poder. Y para meterse en la fiesta de la Saturnalia, que es una fiesta pagana, y de esa manera ingresar con su propio tema e ir sustituyendo esa fiesta con el nacimiento de Jesús. Y esto es ratificado por el Papa Liberio en el 354. Y el Papa Juan I en el 500, más o menos a mediados del siglo VI, ratificó que el nacimiento de Jesús se dio el 25 de diciembre y que la concepción se dio el 25 de marzo. Entonces, esto es impuesto. Esto no es que desde el comienzo se dijo que ahí nació, no. Es un impuesto para que calce con la fiesta más grande que tuvo el hemisferio norte, en lo que era la muerte de la naturaleza y el nacimiento de un nuevo ciclo de vida. La concepción de Dios, o la concepción de Jesús, es nada más que un concepto que es importante analizarlo, porque aquí se pegan unas confundidas enormes. Es el Espíritu Divino. El Espíritu siempre será el conocimiento en la simbología de la Biblia, que fecunda a la santidad, al alma, a la santidad,
Es la mezcla de lo divino con lo humano, buscando el ideal de perfección. Entonces, este es un poco el objeto de cómo se vende esta idea. Dice Benedicto XVI, que el nombre de Jesús, aquí hay otro tema, contiene de manera escondida el tetragrama. No lo digo yo, lo dice Benedicto, y es correcto lo que él dice. El nombre de Jesús, y esto no lo saben ni los evangélicos, creo, el nombre de Jesús contiene, como dice Benedicto, de manera escondida el tetragrama. ¿Y qué es el tetragrama? El Yod Hei Bau Hei, que en el fondo viene a ser, con el paso del avance del idioma, el Yahvé, el Jehová, el Yahvé. Yod Hei Bau Hei, que quiere decir yo soy el que soy. Y ahí están los 4 Lamot, o 4 mundos, el Atzilus, el Beriah, el Etzirah y el Asiá. Entonces, ese es el nombre de Jesús. La iglesia después, que lo manipula todo, entonces ya nos vendió otra idea. Nos dio la idea de que el nombre de Jesús quiere decir el Salvador, porque vendieron la idea de que él vino a ser sacrificado para el perdón de los pecados, lo cual es una tomadura del pelo que la veremos cuando analicemos los temas en la Semana Santa. Luego, la genealogía de Jesús. Cuando vemos la genealogía de Jesús, en la misma Biblia no se ponen de acuerdo ni Mateo ni Lucas. No se ponen de acuerdo. Son 2 genealogías diferentes, en número y en la forma como se la presenta. Voy a poner un ejemplo. Jesé engendró a David, el rey David, de la mujer de Urías engendró a Salomón. Eso ya es para analizarlo en otra oportunidad. Adrede lo metí. A manera de ejemplo, el padre de José, el padre de Jesús, el padre putativo de Jesús, según Mateo, es Jacob, mientras que en la genealogía de Lucas el padre de José es Elí. O sea, la genealogía de Jesús camina la de Mateo por un lado, camina la de Lucas por otro lado. Pero en todo caso, tratan de hacer coincidir como que Jesús viene de la línea de sucesión de David, pero el que desciende de David aparentemente es José, no María. Pero José además no es el padre de Jesús. Entonces es toda una cuestión que no tiene piso. Aquí viene un tema importante en el Evangelio de la Natividad de María, porque los evangelios no solamente son los canónicos, no, los evangelios son todos. Lo que pasa es que la iglesia separó unos evangelios de otros y dijo estos son los únicos que valen. Valen porque calzan un poco con el mito, calzan con el mensaje que se ha dado, con el relato que han hecho, pero todos son válidos, porque no es que los unos no tienen por qué negárselos, es más, en los evangelios canónicos se copia mucho de los evangelios apócrifos. Y en el Evangelio de la Natividad de María, en el capítulo 2, versículo 12 dice que celebrado los desposorios, o sea, los esponsales, el compromiso de casarse, escuchen bien, José se retiró a Betelem, que es Belén, que luego le cambiaron porque no entendían el idioma y terminó siendo Belén, es Betlem, para disponer su casa. O sea, José tenía una casa en Betlem, José en Belén, y preparar todo lo necesario para las nupcias. Y entonces, eso camina en ese sentido. Viene el tema del empadronamiento. Benedicto XVI en su libro La infancia de Jesús dice que era un censo cuyo objeto era determinar y recaudar los impuestos. Es la razón por la cual José con María, su esposa encinta, van a Nazaret, de Nazaret a Belén. Entonces, es un tema que no es de personas. ¿Qué le importaba al Imperio Romano? Como en hoy lo pueden hacer, saber cuántos ciudadanos hay, cómo se llaman, cuántos hijos tienen. No. En ese entonces lo que mandaba y lo que se buscaba era cómo tributan. Y entonces, esto es importante verlo porque aquí viene un tema que es importante. Primero, cuando se analiza esto del censo, se dan cuenta de que aquí hay algo que no calza, porque el censo decretado por el emperador no fue en el año que se piensa que comienza esta era,
sino que esto se dio en otra fecha. Se dio en otra fecha porque si José y María iban para el censo a Betlem o Belén, sencillamente esto fue decretado por el emperador Augusto, ejecutado por el gobernador de Siria, Quirino, siendo que en Roma estaban al mando de todo esto el tetrarca de Galilea, Herodes. Entonces, pero si Herodes murió años antes y el monje al que le encargaron que calcule el calendario gregoriano se jaló, porque es la verdad y eso lo sabe todo el mundo que investiga, el que no investiga no sabe nada de nada. O sea, Herodes murió más o menos 4 a 6 o 7 años antes del nacimiento de Jesús. Por lo tanto, la era esta calculada, que estamos en el 2024, no es correcta. Debería ser el 2031 o 2030 o 2000, qué sé yo. Pero luego hay una cuestión que es importante verla. Se llevaba a cabo en 2 etapas, se procedía a registrar la propiedad de tierras e inmuebles y luego la tributación. Ahí tengo una diapositiva que quiero que sea tan amable de pasarla. Ahí está la pentalfa. Esta es la estrella que la vamos a ver después. La estrella de David, la estrella que alumbró a los magos. La vamos a ver después, no la perderá. Vamos con lo que sigue de la pentalfa. Vean lo que dice Benedicto XVI, el Papa. Claro, el Papa se le ocurrió decir algunas cosas y por eso lo mandaron, lo renunciaron y lo jubilaron y lo encerraron en Castel Gandolfo, para que no se le ocurra volver a hablar. ¿Qué es lo que dice el Papa? Según esto, o sea, sobre el tema del censo y del empadronamiento, podemos suponer que José de la casa de David disponía de una propiedad de tierra en Belén, de manera que debían ir allá para la recaudación de los impuestos. ¿Está clarito? Sucede que el censo era de propiedades. Entonces esto destroza el concepto de la pobreza de Jesús, que no tenía sitio donde alojarse, que obviamente un poco más y nació al raso. Y además, de esto se aprovechó la iglesia para vendernos como que si fuera una virtud la pobreza, que eso lo repiten hasta el día de hoy. O sea, para que la gente piense que esa es una de las formas, que no importa ser pobre. No importa ser pobre, claro que ellos son ricos, la iglesia. No importa ser pobre porque estás mucho más opcionado para ir al reino de los cielos. Entonces, cuando vemos las oraciones de estos días, la esclava de Dios, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. O sea, comienzan a tejer una lectura que hace que la gente se sienta cada vez más humillada y más humilde. Pero la pobreza nunca fue bien vista, la pobreza económica entre los judíos. Por eso en el Nedarim 41 del Talmud de Babilonia dice, nadie es pobre excepto aquel que carece de conocimientos. Entonces, esto es importante ver. Ahora, Benedicto XVI, esto no se lo mandé, olvidé mandárselo. Dice Benedicto XVI, acreditados representantes de la exégesis moderna, opinan que la información de los 2 evangelistas, Mateo y Lucas, según la cual Jesús nació en Belén, sería una afirmación teológica, no histórica. En realidad, dice Benedicto XVI, Jesús habría nacido en Nazaret. Se acabó, o sea, caput. ¿Por qué es teológica? Porque cuando se cita el nacimiento en Belén es para que esto coincida con las escrituras, porque de las escrituras de la Biblia se decía que el descendiente del rey David, de un nuevo reinado real, humano, tenía que nacer en Belén de Judá. Entonces a Jesús lo vendieron inicialmente como un rey de carne y hueso, que iba a gobernar Judea y que iba a volver a recrear nuevamente el imperio que se generó con el rey David. Entonces, ¿qué más? En Lucas número 2:16, para ver dónde nació Jesús. En Lucas capítulo 2, versículo 16. Yo cito, los que están escuchándome, por favor, papel y lápiz, para que ustedes mismos verifiquen. Dice en Lucas, hoy en la ciudad de David os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. En la ciudad de David. Pero
nos hacen creer, incluso hasta Benedicto se jala en eso, cuando dice Jesús nació fuera de la ciudad. No, él nació en la ciudad y posiblemente nació en la casa de José, porque ellos tenían propiedades. Si nació en Betlem, él nació en la casa de José. Entonces lo demás es alegoría, lo demás es tratar de vender una cuestión simbólica. Ahora, la paz, que siempre está presente, y todos vamos a repetir esta palabra mágica en la Navidad, que la paz y las canciones de los villancicos, la paz y para arriba y la paz para abajo. La verdadera paz judía es la shalom judía. La shalom judía es el bienestar económico, el bienestar social, el bienestar espiritual, pero también es económico. Una persona con problemas económicos no puede tener paz. Es una realización plena y completa de la vida. Los griegos, cuando tradujeron la palabra shalom, la tradujeron en base a su concepción de paz en Grecia, con la palabra eirene, que equivale a lo que en filosofía se conoce como la paz negativa. ¿Qué es la paz negativa? La ausencia de una agresión física. Por ejemplo, si alguien llega de la calle y alguien le dice, ¿cómo viniste? ¿Viniste bien? Sí, todo en paz. ¿Por qué? Porque en el camino nadie le dio un palazo en la cabeza, ni nadie le chocó el carro, ni nada, pero está debiendo la renta, no tiene con qué pagar a los hijos, se le acaba el trabajo, tiene millón de problemas, no es que esté en paz. Y para el colmo, la iglesia se inventó algo, porque para eso son muy creativos, de que en las misas hay un momento donde dice, daos fraternalmente la paz. Y todo el mundo le regresa a ver a todo el mundo y le da la mano. Por Dios, eso no es la paz. Es la paz, eso no tiene nada que ver con la paz. La pax vobis de Jesús, que además es una palabra de paz importante en algunas escuelas esotéricas e iniciáticas, es otra cosa. El tema del pesebre. En Lucas se dice que dio a luz a su hijo primogénito. El Evangelio, aquí por favor razonen, el Evangelio de Lucas se considera que es escrito en la década de los 60. O sea, si Jesús murió en el año 33, esto fue escrito 27 años después. Y Lucas, cuando escribe esto, sabía perfectamente si Jesús tuvo hermanos o no tuvo hermanos. Si vio que no tuvo hermanos más que él, no tenía por qué poner primogénito. Cuando puso primogénito, es porque sabía que fue el primero de algunos más. Pero la iglesia, en su defensa paupérrima, siempre sale a decir, es que en ese entonces se decía hermanos también a los primos, vayan con ese hueso a otro lado. Entonces, pero viene el tema del pesebre. En Lucas dice que dio a luz a su hijo, lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre. O sea, lo recostó en un pesebre. El pesebre no es una construcción, no es un establo, no es una gruta. Porque hasta el día de hoy, la gente en Quito y en el mundo siguen metiéndolas de andar con el tema del pesebre. Entonces, el pesebre es concurso de pesebres y los pesebres. No, el pesebre es el cajón donde comen los animales. Por eso, en Lucas dice, hoy en la ciudad de David os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Y aquí tenéis la señal, encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. No van a decir acostado en un departamento, acostado en una casa. Acostado en un pesebre es algo concreto. Luego, ¿qué más tenemos? Aquí tenemos otra que le pido que la ponga sobre el pesebre, dicho por Benedicto. Esto lo dice el Papa Benedicto XVI. El pesebre es donde los animales encuentran su alimento, es el cajón donde comen los animales. Claro que con tanto repetir esto, ya como tercera acepción en el diccionario de la Real Academia, se dice como tercera acepción, no la primera, dice que tiene que ver con el nacimiento de Jesús, como que es la representación del nacimiento. No, es el cajón donde comen los animales. El pesebre es donde los animales encuentran su alimento. Es el verdadero pan bajado del cielo como el verdadero alimento que el hombre necesita para ser persona humana, o sea, para transmutar su naturaleza animal. Y entonces dice, el pesebre se convierte de este modo en una referencia a la mesa de Dios, a la que el hombre está invitado para recibir el pan de Dios. Siguiente diapositiva, para ver cuál es la que le mandé. Dice Benedicto, continúa, así el pesebre sería de algún modo el arca de la alianza. Ha llegado la hora del conocimiento de Dios por el buey y el asno.
para la humanidad compuesta por judíos y gentiles. Ahí está mal redactado, porque en el orden debe haber dicho por gentiles y judíos, porque el buey representa a los gentiles y el asno a los judíos. Para que lo coman, para que lo ingieran los dos pueblos, por eso dice, aparece por tanto los dos animales como una representación de la humanidad, por sí desprovista de entendimiento. O sea, está diciendo que hasta el día de hoy, el ser humano no es que está muy claro en los temas. O sea, aparentemente está en todo, pero no está en nada. Y luego dice al final algo que la prensa casi confunde a media humanidad. Dice, ninguna representación del nacimiento renunciará al buey y al asno. Porque en algún momento dijeron la prensa internacional que Benedicto había dicho que no hay que colocar el buey y el asno. Esto lo dijo Benedicto. Porque si no existe el buey y el asno, y Jesús colocado en el cajón donde comen estos dos animales, entonces Jesús no vino para nadie, porque Él vino para ser el alimento de los pueblos del mundo, de los dos pueblos, gentiles y judíos. Siguiente para ver qué es lo que me toca y si no le aguantamos un ratito. Ya, ahí le esperamos, después lo vamos a seguir viendo. Después le vemos los dos. Entonces, sigamos con el hilo conductor. Sigamos con el hilo conductor. El tema de la estrella de 5 puntas. Póngale ahora sí la estrella en donde esté el ser humano inmerso dentro de la estrella. ¿Qué es la estrella? Si ustedes lo ven al ser humano ahí en ese símbolo, es la pentalfa. La pentalfa, el símbolo o el sello de David. Pero esto es traído de los persas, de la religión de Zoroastro. Porque el cristianismo también tuvo el buen entendimiento de copiar numerosas instituciones y numerosos criterios que vinieron de otras culturas, del budismo, del zoroastrismo, del shintoísmo, de la doctrina Moksui, etc. ¿Qué es la estrella? Es el ser humano trazando una estrella desde los puntos equidistantes, la cabeza, las dos extremidades superiores y las dos inferiores. Si ustedes juntan una línea, se forma la estrella. Es el ser humano en contacto con la naturaleza, con la vida. Que eso le permite un conocimiento primigenio, que es el conocimiento sensorial. Pero que ese conocimiento sensorial, inmediatamente que comienza el avance del desarrollo de un niño, comienza a irse transformando y mutando y enriqueciéndose hacia un conocimiento cada vez, un conocimiento mucho más técnico, más profundo, ya no solamente sensorial. Entonces, todos nacemos con una estrella, todos. Usted, Jairo, cuando nació, hubo una estrella que se posó sobre usted, porque usted no nació, ni yo, ni los que me están escuchando. Nadie nació 0 kilómetros. Todos nacemos genéticamente con un conocimiento primigenio. Entonces, es el simbolismo. El simbolismo de la estrella de Jesús es una estrella que igualmente le pertenece, pero que cada ser humano estamos obligados a desarrollarla, por lo menos para darnos a nosotros luz para no tropezar, y ojalá que esa luz alcance para la familia, para que los más cercanos no tropiecen, y ojalá esa luz, como en el caso de Jesús, sea una luminaria que alumbre a la humanidad. Entonces ese es el sentido, pero la gente mentecata andan buscando y escriben barbaridad y media, que cuál sería el cometa que se asomó en ese entonces, quisiera que si había una conjunción de astros. Es un tema simbólico, absolutamente simbólico. Ya la puede quitar, mi querido Jaime. Era pentalfa. La estrella de 5 puntas, que también hay muchas explicaciones, principio masculino 3, principio femenino 2, pero no nos vamos a quedar en eso. Los magos. Ahí le mandé al último, eso ya cuando estábamos en plena entrevista, le mandé una imagen del nacimiento que lo hice en mi casa. Este nacimiento lo armé en mi casa porque tengo las figuras. Entonces, aquí les quiero hacer notar una cosa. Porque la gente habla, a mí me hace unos comentarios más chuscos a veces. Es que el doctor Tandazo ha hecho esto para vendernos la idea de que es así, pero no es así. A ver, estas figuras, las que ven en el fondo, no las he elaborado yo. Estas son compradas en el exterior. Son compradas. Entonces, si esto, alguna industria las fabricó, las produjo, es porque ellos saben, claro que no todo el mundo está en la corriente de los 3 camellos y solamente de los 3 magos. Saben que
en donde realmente está la tradición de los magos, es que ellos representaron tres civilizaciones que concurrieron a reconocer en Jesús el sincretismo religioso, que los unía a Jesús a través de las culturas religiosas de los tres. Ahí está el elefante que representa la cultura hindú, está el camello que representa Arabia y está el caballo que representa Persia, las tres grandes civilizaciones del momento. Entonces, esto hay que verlo así. O sea, pero aquí también hay un tema que es muy interesante, que ni la iglesia lo conoce y tal vez alguno que otro sacerdote le ha parado bola, porque ellos están en otro patín. Pero sobre esto, los dones que presentan son el oro, la mirra y el incienso, que es lo mismo que se da en el bautismo, la consagración de juez o rey, de profeta y de sacerdote. Y se inventan que la mirra es porque ya sabían que iba a ser sacrificado y no sé qué, y para el óleo, para cuando lo tengan que sacrificar, cuando lo tengan que enterrar. Y luego la iglesia manipula esto, lo manipula. Si ustedes ven en la representación que yo tengo, vuélvala a poner, por favor. Miren que ninguno es negro. ¿Sí vieron? Ninguno es negro. Y no es que yo soy racista, cuidado con pensar eso. Pero ninguno es negro. Entonces, cuando ustedes ven esto, es la huella de cómo la iglesia manipuló en algún momento en el siglo XVI, en el 1500 y pico. A la iglesia se le ocurrió porque son así, pues. Ellos cambian las cosas a su antojo, como les da la gana. Y entonces inventaron que un rey era blanco, el otro era negro y el otro era mestizo. Entonces, ¿para qué? Para simular que ahí están representados los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Pero más bien lo hicieron más chiquito a Jesús, porque en la verdadera representación de los magos están las civilizaciones que concurren a reconocer a Jesús, no los hijos de Noé, que son judíos igualmente. Hay muchas cosas que hablar. El cuarto mago, todos, esto es importante, a ver, estoy viendo el tiempo. El cuarto mago es algo importante destacarlo. Los magos, porque esto es importante, la gente tiene que aprender a pensar un poco. ¿Dónde se vieron los magos? ¿De dónde salieron? Primero, si representaban diferentes civilizaciones, tenían que tener un lugar común desde el cual salir, porque no es que van a decir, hoy nos vemos allá, ¿y cómo? No sé cómo llego, y yo llego primero, el otro llega después, y así. Parten, según la tradición, parten de la ciudad de Borsipa. Entonces la gente dice, ¿y qué es la ciudad de Borsipa? Es la Torre de Babel, porque ahí hay una simbología. La Torre de Babel es aquella torre que pretendieron construir para acercarse al cielo y llegar a Dios, pero que no se pudo terminar de construir porque hablaban lenguas diferentes. Entonces ahí viene un mensaje claro. Cada lengua representa una cultura, entonces pónganse ustedes del día de hoy a que se pongan de acuerdo un shintoísta, un taoísta, un budista y dentro del cristianismo que decidan qué mismo aceptar entre un evangelista, un adventista, un católico, un mormón. Se arma la de San Quintín. Entonces, cuando los magos salen de Borsipa, de la Torre de Babel, es porque resolvieron lo sustancial, unirse en torno al reconocimiento de una sola concepción de Dios. Entonces, un tema importante. Pero salen ellos de la ciudad de Ur Caldea, que es exactamente de donde Abraham salió también en su peregrinar. Y salen en dirección a Betelén, pasan por Jerusalén. Pero cuando salen, no alcanza a llegar un hombre, que es Artaban, que es el cuarto mago. Y no alcanza a llegar porque en el camino se topa con situaciones graves, mundanas, que él tiene que resolverlas. Una viuda que no tenía con qué enterrar a alguna persona, gente que se moría de hambre, gente que era perseguida, y etc. cosas. Y cuando llega a la ciudad de Borsipa, ya se habían ido los tres magos. Entonces comienza un peregrinar hermoso, hermoso sobre la vida de Artaban. Y no lo alargo al tema porque me puedo quedar aquí unos cuanto tiempo con Artaban. Y Artaban se vuelve a encontrar con Jesús en su búsqueda eterna y se vuelve a encontrar con Jesús en el Gólgota, cuando Jesús estaba crucificado. Y de ahí viene esa referencia que luego, manipulando la Biblia, cambiaron el sentido de la Escritura y lo aparecen como un diálogo de un rey con alguien,
cuando es el diálogo de Artaban con Jesús. Cuando Artaban le dice a Jesús, le dice, yo te he buscado toda la vida. Y Jesús le dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, estuve desnudo y me vestiste, estuve enfermo y me curaste. Y aquí viene algo importante que calza con lo que vivimos en el Ecuador. Estuve en la cárcel y viniste a verme. ¿Cuáles son las personas que van a ver a los presos? Cuidado, se contaminen, o sea, ir a ver un preso es casi es un sacrilegio. Estuve en la cárcel y viniste a verme. Me hicieron prisionero y me liberaste. ¿Cuánto hiciste por mis hermanos? Por mí lo hiciste. Esto se lo dice Jesús a Artaban. Pero Artaban la iglesia lo hace desaparecer de la tradición cristiana occidental. Porque a la iglesia no le interesa el amor al prójimo directo, sino puenteando a través de la iglesia. Que la ayuda al prójimo, en teoría, se la hagan pero entregando la plata, el dinero a la iglesia y cobrando los diezmos y primicias y las limosnas. Entonces un Artaban es absolutamente extraño e incómodo a la iglesia. Y desapareció. Ahora, ahí tengo 2 diapositivas que quiero que sea tan amable de ponerlas. Verán, queridos amigos, yo no quiero botar abajo todo el edificio, pero para que ustedes vean que con su misma Biblia, lo que pasa es que la gente no lee. La gente lo único que sabe de Jesús es el catecismo. Porque en el catecismo le dicen una cantidad de cosas, pero no aprenden realmente lo que pasa. Y entonces las contradicciones que existen numerosas, no las ven. Y esa es una diferencia grave entre, por ejemplo, las iglesias cristianas y las sinagogas judías. En las sinagogas judías se debate. No es que tiene razón el rabino, se debate. Cualquier persona en medio de la ceremonia puede alzar la mano y preguntar algo. En una iglesia cristiana imposible, católica peor. Entonces vamos a encontrar 2 contradicciones, de las muchas, pero voy a citar 2 citas para que vean, para que no crean a pie juntillas todo lo que leen. Dice, cuando se cumplieron los días de su purificación, una persona que daba encinta pensaban que era una mujer impura y tenía que 40 días no salir. 40 días. Entonces, vamos a poner fechas. María dio a luz a Jesús el 25 de diciembre, creyendo que es la fecha. 40 días después se cumplieron los días de la purificación y lo fueron María con José y el niño a Jerusalén para presentarlo al Señor y ofrecer un par de tórtolas y 2 pichones como oblación. Entonces fueron a Jerusalén. Y entonces, esto del rescate no lo voy a explicar ahora, en otra oportunidad. Entonces, no se olviden, dio a luz María y en 40 días estuvieron en Jerusalén. Vamos a ver la segunda versión. Siguiente. Esto está en Lucas, por si acaso. Ahora en Mateo, ¿qué dice? Que cuando los magos se retiraron, eso es a los poquísimos días de que estuvieron en Belén o en Betlén, el ángel del Señor se le presentó en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José dice, se levantó, tomó el niño y a su madre, de noche se fue a Egipto y se quedó hasta la muerte de Herodes. Ya le puede quitar. Entonces viene un tema. A ver, estuvo en 2 sitios, entonces José, María y Jesús. Estuvieron en Jerusalén a los pocos días presentando a Jesús la oblación, o estuvo huido a Egipto. Pero además, a Egipto acaso que podía José y de noche todavía, y en semejante invierno, porque no se olviden que Jerusalén en este momento están en pleno invierno con temperaturas muy, muy bajas. Podía coger él solo el asno que decían que no tenía más que un asno y dice a Egipto, se muere, pues no hubiera durado unos 3 días en el camino. Los 2 con el niño y todo. Entonces no era un tema, me voy. En ese entonces y hasta avanzada la Edad Media, los viajes de un pueblo a otro pueblo se hacían en caravanas para evitar los salteadores de los caminos. Entonces no es que tomó el niño de noche y se fue. Y ella es como que era, voy aquí a la vuelta de la esquina. Entonces, pero aquí hay 2 versiones. O se fue a Egipto o fue a Jerusalén a presentarlo a Jesús. Entonces, aprendan a leer. Aprendan a leer para que después no tengan
todo este tipo de cosas. Ahora, la matanza de los inocentes. Al verse burlado por los magos, dice Herodes, montó en cólera y mandó a matar a todos los niños de 2 años para abajo, calculando el tiempo en que había averiguado a los magos. Entonces, antes de eso, Herodes ya había hecho matar a su suegra, había hecho matar a sus hijos Antípater y Aristóbulo. Entonces, y el tema era grave. Pero esto nos hace recordar un tema que es importante verlo. ¿Cuál es el tema que tenemos que verlo? El tema del gobernante que cuando ve un peligro de que a alguien le suceda, manda a matar. No importa que sea su hijo, no importa que sea su padre. Muchas veces los padres matan a los hijos o los hijos a sus padres. Vean usted las correrías de David con su padre. El uno lo quería matar al otro y el rey David lo quería matar al otro. Porque era así el poder. Era así el poder. Entonces, ¿qué representa eso? La prepotencia, el autoritarismo, que no dudan en matar a todos los niños de hasta 2 años de edad, con tal de eliminar la posibilidad de que por ahí aparezca alguien que le suceda, y que le suceda a una persona que ya estaba en sus últimos días, como era Herodes. Entonces esto debemos recordarlo al día de hoy, 27 de diciembre del 2024, en donde sigue existiendo esto, y el caso Verónica Abad es esto. O sea, mata porque me puede suceder un mes. Destruyanla, acábenla, rompan la Constitución, hagan lo que les dé la gana. En la época de Herodes mata, pero además nos confundimos con el 28 de diciembre porque la gente piensa que es un día para contar chistes o para hacer bromas. Es un día de profunda meditación. Cómo el poder omnímodo se cuida de que nadie lo pueda suceder. Y por eso manipulan las leyes electorales, los consejos electorales, hacen lo que les da la gana. Y en el pasado mataron como lo hizo Herodes en la tradición esta de la matanza de los inocentes. Entonces, vamos a partir sacando una cantidad de hojarasca que hay allí. Jesús no nació pobre. Su padre putativo, que no fue su padre real, no fue pobre. Por lo tanto, no aceptemos esa tesis que nos venden de que la pobreza es una virtud. Y nació bien pobre, pero bien pobre. Y María no tenía ni para pañales. Entonces, esa es una tendencia que la inició San Pablo. Y la han continuado los muchos exégetas de la Iglesia Católica. Que la desarrollan para hacernos creer varias cosas, que la pobreza es un camino al cielo, que el sufrimiento también es un camino al cielo. Ofrécele tus sufrimientos a Dios. ¿Y por qué tengo que sufrir? Si no he venido a la vida a sufrir, lo cual no quiere decir que he venido a disfrutar de todo a costa de los demás, no. La paz es el derecho ajeno, decía Kant y luego Benito Juárez. Entonces, ofrécele tus sufrimientos, o sea, y por último apareció una generación enorme, de varias generaciones, que entendieron al revés las cosas y que pensaron que no solamente había que ofrecer un sufrimiento coyuntural que se les presentaba, sino que cogían cilicios, se sacaban la ropa y se martirizaban en el cuerpo hasta que sangraban, ofreciéndole el dolor a Dios para que Dios los redima. Y ahí tenemos a Santa Mariana de Jesús, una mujer que se martirizaba, creyendo que así vamos a ser dignos de la presencia del Altísimo o de Dios. Entonces, todo esto hay que verlo y las manipulaciones que han habido. Pero más allá de eso, nace Jesús. Pero a Jesús no hay que verlo envuelto en bombillos únicamente ni en adornos. A Jesús hay que verlo no solamente en esa faceta de la vida. A Jesús hay que verlo en lo que Él fue. Por eso cuando Él lo llevan al templo a la presentación, en ese momento, cuando ofrecieron los pichones y las tórtolas, se encuentran con Simeón. Y Simeón lo marca en sus brazos y le dice a María, porque con ella es el diálogo, Él será signo de contradicción. Y entonces, claro, porque la gente ahorita en este momento está contagiada del espíritu navideño, entonces todos son panderetas, todos son villancicos, pero Jesús no vino a ser monedita de oro. Por eso Jesús,
Cuando ya desarrolla su pensamiento, en Mateo 12, capítulo 12, versículo 30, dice, el que no está conmigo está contra mí. No hay neutralidad. En un mundo en donde todo es neutralidad y todo es el que me importismo. No te metas en esto, mijito, cuidado, hagas esto. Tú mantente al margen. Jesús es el que dice, pensáis que he venido para dar paz en la tierra. No, sino división. He traído espada, desde ahora están divididos. Mira esto, para aquellos que creen a pie juntillas en la familia, porque no es que la familia hay que defender, es el núcleo esencial. Dice Jesús, de ahora estarán divididos 5 en una familia, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Lucas capítulo 12, versículos 51 al 53. En Mateo capítulo 10, 34, 39, no penséis que he venido a la tierra a sembrar paz. No he venido a sembrar paz sino espada. Entonces, Jesús es el que tiene un lenguaje florido. Jesús es el que le dice a la gente, hipócritas, razas de víboras. Y fue fustigado en vida. ¿Cuál es el apodo de Jesús? Que consta en la Biblia, no me lo invento yo. Hasta en la Biblia consta. Hijo de Belcebú. A Jesús le decían hijo del diablo, hijo de Belcebú. Porque Jesús no vino a quedar bien con todos. Pero ¿cuál es el mensaje que da la iglesia? El buen pastor, el que nos quiere a todos, el que está allí para perdonarnos todo, para no sé qué. No. Jesús el que viene nos dice, tomen posiciones. Tomen posiciones. Y el tema familiar, abstráiganse el tema familiar. Porque si dentro de la familia hay alguien que defiende lo malo, pues no pueden ustedes estar con él, pues. No puede estar con él. El tema es, Jesús no admite, cuando habla de la parábola del sembrador, la cizaña y el trigo, pero es otro tema, para desarrollar en otro momento el pensamiento de Jesús. Entonces nació una persona que nos vino a poner en vereda, que cogió el fuete y sacó a los mercaderes del templo. Jesús no era el buen pastor y reúne mis ovejas, apacienta mis ovejas y no sé qué, no sé cuánto. No, con Jesús no había. Y cuando subía al Gólgota, ya condenado por haber venido a redimir a la gente, para que la gente cambie su forma de pensar, las mujeres de Jerusalén las vio llorando y se acercó a las mujeres rumbo a la muerte. Sabía que duraba minutos nada más. Y les dijo, no lloren por mí, lloren por vosotras, por ustedes y por vuestros hijos. Porque yo me voy, pues. O sea, no se les ocurrió que tenían que defenderme. Ya me voy, pero los que se quedan fregados son ustedes. Y hasta el día de hoy, 23 de diciembre de 2024, seguimos perdidos sin conocerlo a Jesús. Seguimos perdidos sin conocerlo a Jesús. Entonces, estas Navidades, como comencé la disertación, es un ciclo. Es un ciclo que comienza ahora una nueva oportunidad de las muchas que tenemos cada día para ser mejores. Utilícela, cámbienla. El ser humano debe andar a cargar una especie de espejo simbólico para todos los días verse, no, como decía Jesús, no veas la paja en el ojo ajeno, ve la viga que tienes en el tuyo. Para que todos los días te veas en el espejo a ver de qué tamaño es la viga que tienes. La autocrítica, la cuestación interna, la sabiduría de las sabidurías de la que hablaba Pitágoras. Eso es Jesús. Jesús es otra cosa. Jesús no es una monedita de oro. Y entonces, hoy nace, pero háganlo nacer todos los días. No se acuerden de él con los 4 domingos de Adviento, con los 9 días de la novenita y con la comilona del pavo mañana. Que además el pavo no es parte de nuestra cultura, pero la comilona del pavo. Entonces, la Navidad es comer y cantar villancicos, algunos que tienen unas letras tan patojas, que no, como aquel que dice, beben y beben los peces en el río queriendo ver al Dios nacer. O sea, los peces beben en el río. O sea, hay villancicos. Los villancicos primero eran canciones de amor. Después la iglesia los convirtió en esto y actualmente hay villancicos más profundos. Los villancicos, perdónenme que saque un poco a relucir mis ancestros. Los verdaderos villancicos, los de mejor calidad musical y de algún grado de contenido, son los villancicos hechos en Loja, que son los que han salido al exterior y son los que se cantan en buena parte del mundo. Salvador Bustamante Celi. Entonces, vean las tradiciones, porque
Ya comienzan a cantar las canciones colombianas, siendo que somos ecuatorianos, el burrito sabanero y el no sé qué y el no sé cuánto. Aquí no hay sabanas, papitos. Aquí en el Ecuador no hay sabanas. Entonces, apéguense un poco a nosotros. Por último, estas tradiciones no tienen nada que ver con nosotros en términos del calendario, porque nosotros tenemos todo el año la misma realidad de clima y etc. cosas. Pero el culto al árbol de Navidad es el culto a la naturaleza, una naturaleza que se muere en el otoño y que ojalá reviva en el invierno y que ojalá en algún momento vuelva a dar los frutos el árbol. Esos son los bombillos. Pero la gente cree que hay que poner adornos y encima le ponen la estrella de David en la cúspide del árbol. O sea, mezclando dos culturas y dos conceptos. Y luego la utilización que hicieron de San Nicolás, que lo convirtieron en Sinterklaas, luego lo llevaron de Holanda, porque se realizó en Holanda, lo llevaron a Nueva York. Nueva York fue una ciudad fundada por los holandeses, Nueva Ámsterdam. Y después vio el consumismo en el naciente capitalismo y dijeron, este es el negocio. Entonces le cambiaron el traje de obispo a San Nicolás, lo vistieron con el traje de la Coca-Cola, y ahora sí Santa Claus a invitarnos a que gastemos lo que tenemos y lo que no tenemos, pretendiendo impresionar a gente que no nos importan, ni nosotros les importamos. Y entonces se lanzó un consumismo desaforado, y eso es lo que vivimos, y luego se inventaron el 13º sueldo, que es un decreto de Carlos Julio Arosemena, pero en las redes sociales, yo me río cuando en las redes sociales dicen, los aguinaldos navideños fueron fruto de la lucha obrera. ¿Cuál lucha obrera? Nos mandaron un poco de plata para que nos gastemos eso y mucho más, porque nos endeudamos a veces 24 meses con la tarjeta de crédito, y ese es el momento donde los comerciantes hacen su agosto y nos venden lo que no necesitamos, porque vivimos una cultura de consumismo. Entonces, ¿en qué momento nos podemos a meditar en nosotros, en la familia, en los cambios que hay que hacer? El ser mejores personas, para que podamos construir una sociedad más justa, una sociedad donde no quepa la delincuencia, porque no va a caber la delincuencia en una sociedad donde todos tengamos acceso medianamente a bienes de consumo vital me refiero. Entonces, hemos construido unas sociedades absolutamente desquiciadas, pero estamos festejando la Navidad, y de un Jesús que todavía no lo entendemos, y de un Jesús que todavía está por nacer dentro de nosotros, dentro de nuestra mente y dentro de nuestro corazón. Ojalá lo mediten y ojalá entiendan de mejor manera lo que les estoy planteando. Hay un tema que, si ustedes lo logran descifrar, yo no voy a ser quien abra todas las ventanas del conocimiento, porque no me interesa. Pero verán, hay cosas que la gente no le capta. El día en que María concibe a Jesús es el mismo momento que ella está con su prima Isabel, 25 de marzo de ese año. Es el mismo momento. Entonces, ¿estuvo en Nazaret o estuvo visitando a su prima Isabel? Pero luego María se dedica en la medida de lo posible a cuidarlo a Jesús. Pero Jesús no fue el niño, a pesar que dicen que después de la regañada que le pegaron con lo que se perdió en el templo, que se volvió sumiso. No es cierto. Voy a dejar boteando una sola cosita. No quiero bajarles toda la estructura ni botarles la estantería, pero solamente como referencia. Jesús estaba predicando en la sinagoga y su madre y sus hermanos y hermanas creían que estaba loco. Eso dice la Biblia, no lo dice Augusto Tandazo. Dice, creían que estaba fuera de sí. Fuera de sí, estaba loco. Y fueron a sacarlo de la sinagoga para que no hable tantas cosas que lo podían llevar a no sé dónde. Y le dicen a Jesús, afuera está tu madre y tus hermanos. ¿Qué hubiera hecho usted, Jairo? ¿Qué hubiera hecho los que me están escuchando? Le dicen, afuera está su madre y tus hermanos. Salen despavoridos a ver qué quiere mamita y qué quieren mis hermanos. Jesús dijo, déjalos tranquilos. Mi madre y mis hermanos son los que están aquí, son los que cumplen la voluntad de Dios. Ese era Jesús. Una persona absolutamente firme en sus convicciones. No era lo que nos vende la iglesia. Y hay una cosa que me estoy comiendo tiempo, pero voy a acelerar cuando vengan los temas profanos.
Lo que pasa es que hay que aprender a leer bonito, despacito las cosas y leerlas 2 y 3 veces. Cuando él está con la adúltera, y en ese entonces se lapidaba. Cuando alguien cometía algo que era contrario a la ley de Moisés, pedradas. Ustedes pueden imaginar lo que era eso en base a pedradas que le pegue la gente. Y cuando todo el mundo coge las piedras para matar a la mujer, Jesús les dice algo. Y esto les dejo ya como colofón y como dedicatoria para que lo piensen. Jesús les dice, cuando se alejan, y dice, el momento que les dice, el que esté libre de culpa, que lance la primera piedra. Y seguro, y obviamente nadie lanzó la primera piedra. Y dejaron botando las piedras en el suelo. Y Jesús le dice a la Magdalena, que es este es un diálogo con la Magdalena. Y dice a la Magdalena, ¿viste que nadie te condenó? Y luego le dice una frase. Le dice, y yo tampoco te condeno. Entonces, a pensar con esto. ¿Saben cuál? El mismo Jesús dice en la Biblia. Dice, a mí me dicen comelón y bebelón. O sea, era un ser de carne y hueso. Pues no era como lo venden en las iglesias, un tipo flaco, así, que chupado, que no, como caballo de carroza, que no regresaba a ver ni a la derecha ni a la izquierda. No. Le encantó cuando le derramaron el perfume encima de él. Claro que con la inteligencia que tenía, dijo, les criticó a los que decían cómo se gasta semejante cantidad de dinero esta mujer, rociándote semejante perfume tan caro. Dice, está anticipándose a más o menos embalsamarme. Pero un hombre, ¿cuántos Jesús nos hacen falta? En todos los sentidos de la vida. En todos los sentidos de la vida. Y mire usted que me falta decir algo. María, dice que ella no le dejaban orar en el Gólgota ni en el sepulcro de Jesús. A ver, si el sepulcro al que fue María a los 2 días fue al sepulcro y ya no había nada, ella ¿por qué seguía orando en el sepulcro? Tema para pensarlo. Y segundo dice, como no me dejaban orar, dice, me tuve que retirar a mi casa en Belén. Por lo tanto, María heredó las propiedades de José en Belén. Y no es malo, ¿acaso que es malo? ¿Cuántos hombres han transformado la humanidad? Siendo que han nacido en cuna cara. ¿Cuántos hombres? Podemos hacer una lista y se van a dar cuenta que no necesariamente el transformador de la sociedad ha sido el que... Miren Bolívar. Bolívar viene de la gente más rica de Venezuela. Cuando murió el general Laurencio Silva, tuvo que sacarse la camisa que portaba para que le puedan poner a Bolívar el momento que tenían que prepararlo para enterrarlo. No tuvo ni camisa Bolívar, el hombre más rico de Venezuela. ¿Y qué hizo? Dio ejemplo de todo, manumitió a sus esclavos cuando nadie le aceptaba la libertad de los esclavos. Mao Zedong, en cuna de oro. Hasta el mismo Fidel Castro fue un hombre de una familia pudiente. O sea, la gente siempre cree que tiene que ser un tipo, pero que se coma la camisa, que esté hecho pedazos. No. La humanidad también ha transformado los seres de todas las condiciones económicas. Y Jesús y José no eran menesterosos. No lo eran. Y en ese entonces consideraba pobres los que eran pobres de espíritu, que también lo dice Jesús. Jesús en las bienaventuranzas dice, bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Cuáles son los pobres de espíritu? Espíritu igual conocimiento. Pobre de conocimiento. Claro, porque yo me pongo a pensar, no voy a decir nombres ni me voy a imaginar, ¿cuántas personas les importa una buena agua caliente, unos 2 bollos al mediodía, un buen poco de arroz con papas y alguna cosa? Y leer, nunca han leído nada, no les interesa leer, pero son más felices muchas veces que la persona que lee, que investiga. Por eso aquel dicho que dice, la inteligencia es el pecado que más aflige al hombre. Entonces, el pobre muchas veces se contenta con lo básico.
Se contenta con lo básico. Más bien la gente que aprende a pensar, a desarrollar sus ideas, a veces se preocupa de los demás y dice, ¿cómo cambiamos esto a una sociedad un poco más justa? A una sociedad más vivible. Por eso que alguna vez lo decía y que lo he dicho en su programa, cuidado con que el 50% de la gente no coma porque el otro 50% de la gente no va a poder dormir. Entonces tenemos que seguir ese ejemplo, pero no nos va a vender la iglesia la idea de que la pobreza es una virtud, porque nos está invitando a ser pobres a la humanidad, mientras ellos de pobres no tienen absolutamente nada. Es uno de los poderes económicos más importantes de la tierra. Tanto poder económico tuvieron que ellos financiaron los viajes del Apolo a la Luna, que no tenía plata el gobierno norteamericano. Ellos financiaron esos viajes y cobraron sendos intereses por lo que prestaron. Entonces, una iglesia opulenta, ¿cómo estarán preparados para la comilona de Navidad? Entonces, si a Jesús lo resucitaran y a otras personas más, la resucitan y le van a hacer un paseo por el Vaticano, creo que vuelve a sacar el fuete. Y no sé si el Papa va a parar en Argentina o no sé dónde va a parar. Pero dejémoslo allí. Pero Jesús no dejaría piedra sobre piedra en el Vaticano. Que además hasta el mismo nombre. La gente habla del Vaticano y se ponen místicos el Vaticano. El Vaticano el nombre es en función de la diosa Vatica. La diosa, pues métanse al internet, la diosa Vatica, que era una diosa pagana en cuyo local y en cuyo templo se hacían las ceremonias en su honor. Pero cuando la iglesia se convirtió en poder, se cogieron esos terrenos, esas áreas, y ya no pudieron cambiarle de nombre porque eso era el Vaticano, donde la diosa Vatica era la que reinaba allí. Y el nombre del Vaticano es el nombre de un paganismo que hubo en Roma. Y la mitra que lleva el Papa es simbólica de otra religión. Hasta ahí nomás lleguemos, si no se nos va la clientela.